Bueno, quiero hablar en esta mañana y acerca de lo que pasó, qué pasó entre la crucifixión y la resurrección. Quiero hablar de ese tema. Es un tema que quizás para muchos sea algo misterioso, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús después de que murió en la cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo de 3 días? Y vamos a hablar en esta mañana acerca de eso, ¿no? Y quiero que me acompañe, por favor, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, 22, los 3 paticos. Hechos 2, 22. Amén. Dice Hechos 2, 22, dice a la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Repita por favor ese versículo 24, diga: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La muerte no pudo retener a Cristo. Dice versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y ese es un testimonio impresionante el que estamos leyendo allí. Testimonio de Pedro, ¿cierto? Es el testimonio del apóstol Pedro, que estuvo con Jesús en su ministerio terrenal, y vemos a un Pedro que fue transformado por el poder de Dios. Él fue transformado por la relación que él empezó a establecer con Cristo. Esa relación, mi amado hermano, empieza a hacer que las personas sean transformadas completamente. Y ahí viene el hecho del Evangelio. El Evangelio no son solamente información. Hay gente que asiste a las iglesias porque es una buena predicación, porque es chistoso el pastor o porque me hace sentir bien. Realmente el Evangelio no está diseñado para hacerte sentir bien. El Evangelio está diseñado para matarte y para resucitarte. Eso está diseñado el Evangelio. Bien decía el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? Y Pablo lo define de una manera especial allá en 1 Corintios 15:3. Vayamos allá a 1 Corintios 15:3, dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, ¿Cristo qué pasó? Murió, Cristo murió. ¿Pero por qué murió? Murió por nuestros pecados, dice la Escritura. Dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de que todos nosotros, los que reciban a Cristo, no van a experimentar muerte. Gracias por esa alegría. No van a experimentar muerte. Lo que va a suceder es que usted va a hacer una transferencia. Va a haber una transferencia. El día que usted muera, usted va a ir al cielo directamente. ¿Entiende? El día que usted muera, usted va a ver usted su cuerpo allá tendido, su cuerpo material, y usted va a ascender al cielo. Usted va a ver una transferencia. No obstante, no así con los que no tienen a Cristo del corazón. Los que no tienen a Cristo del corazón van a ir a un lugar llamado el Hades. Ahí dice la Biblia, el Hades. La palabra Hades es un término griego que significa el lugar
de los muertos. En el hebreo se llama Seol. Usted lo ve, Seol o Hades, está en los Salmos. No dejarás mi alma en el Hades, ¿cierto? No verás que tu siervo vea corrupción. Entonces los salmistas eran muy conscientes de ese lugar llamado el Hades o el lugar de los muertos. Y déjeme decirles algo interesante. ¿Qué es cristianismo? Cristianismo es mucho más que dogmas, más que ideas, más que ritos, porque para muchas personas que no tienen a Cristo en el corazón, eso consiste el cristianismo. Entonces, por ejemplo, cuando uno les predica a las personas de Cristo, ellos consideran que van a cambiar el de rito, ¿me entiende? O sea, que ya van a dejar de adorar a la Virgen, que van a dejar de adorar a las almas, y entonces que van a tener que hacer otros ritos, por ejemplo, levantar las manos, hablar en lenguas, arrodillarse, no tomar, y eso es un poco de ritos, y eso es lo que el diablo quiere, digamos, engañar a las personas. Pero el evangelio no son ritos, entiéndame eso, no son ritos. El evangelio es una buena noticia, la buena noticia de que usted ya no va a morir. Gracias. Pues su cuerpo sí se irá arrugando con el paso del tiempo, ¿no? Se va arrugando, los pelos se van volviendo blancos, ¿cierto? Otros van cayéndose el pelo, ¿cierto? Otros van cayéndose otras cosas, ¿cierto? Pero la cristiandad, mi amado hermano, la cristiandad no se basa en ese grupo de ideas, ni de modas, ni creencias. Es más que un estilo de vida, es más que una disciplina, por ejemplo, el orar, más que hacer ciertas cosas o prácticas, ¿cierto? Esas cosas sí producen en nosotros conciencia de lo que somos en Cristo, pero no son la buena noticia. La buena noticia es que Cristo resucitó. Esa es la buena noticia. Entonces, la buena noticia está en que el Salvador vive, Él está vivo, ¿cierto? Usted va a mirar que otra, digamos que lo miramos en otros libros, ¿cierto? Los testigos de Jehová, por lo menos, ellos tienen un libro diferente a la Biblia, se llama la Biblia del Nuevo Mundo. Usted ve que los testigos de Jehová la han editado ellos mismos, y cuando usted compara las dos Biblias, la Biblia cristiana o católica con la Biblia del Testigo de Jehová, cambian muchas cositas, cambian algunos términos, algunos pronombres cambian, y porque ellos quieren hacer ver que Cristo no es Dios. El propósito de ellos es hacer ver a Cristo no como el Salvador del mundo, ¿me entiende? Entonces esa es una secta, es peligrosísima. Ahora hay otras religiones, por ejemplo, que tienen otros libros, por ejemplo, que los consideran sagrados. Por ejemplo, los mormones tienen su libro mormón, ¿cierto? El libro del mormón, y ellos supuestamente leen la Biblia, pero también el libro del mormón, y esa es una secta. Entonces cuando vemos un sistema religioso que tiene una autoridad escritural diferente a la Biblia, ya es una secta, ¿me entiende? Es una secta ya, es una secta porque ellos están dejando de lado lo que son las buenas noticias para enfatizar otras cosas, creencias que son inventadas por hombres. Y entonces ponen ritos y ponen cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces por eso, mi amado hermano, usted va a encontrar, mire, cualquier religión que tenga un libro diferente a la Biblia y que ponga énfasis en ese libro y ya es una secta. Es una secta, mi amado hermano. Entonces puede que mencionen a Cristo. Puede que mencionen que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos, pero dice Jesucristo, pero no, eso no significa que sean cristianos. Entonces, por eso, mi amado hermano, los cristianos tenemos nuestros, por ejemplo, hay gente que pone énfasis que el cristianismo, la iglesia es próspera porque tiene edificios, un edificio lujoso, ¿sí? Pues las sectas también tienen edificios lujosos, ¿cómo le parece? Los sectas también tienen edificios lujosos, vienen edificios bonitos. Tal vez ellos hacen buenas obras. Por ejemplo, las sectas también muchas veces hacen buenas obras. Ahí está usted que hay fundaciones que son de mormones, fundaciones que son de la iglesia tradicional, pero eso no quiere decir que por eso sean salvos. Entonces la buena noticia no son ese tipo de cosas, ¿cierto? De hecho, nosotros los cristianos también hacemos buenas obras. El hecho de estar haciendo esto es una buena obra. Entonces hay mucha gente que critica, no, pero es que la iglesia cristiana no tiene fundación a llevar no sé qué. No, es que vea, usted le puede llevar comida a una persona necesitada, pero si esa persona no cambia su corazón, de nada sirve. O sea, ya a las 3 horas ya tiene otra vez hambre, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que cambia realmente las personas? El evangelio. Por eso Cristo resucitó. Entonces la idea de todo esto, mi amado hermano, es que la iglesia cristiana se levanta
para transformar personas. Ese es el llamado del Señor a la iglesia cristiana. Ahora la pastora estaba diciendo, necesitamos orar por obreros, y de verdad necesitamos obreros, porque hay gente que lamentablemente no tiene en su corazón servir al Señor. Y en realidad quiero decirle que el Señor nos va a demandar a nosotros, cuando estemos allá delante de Él, ¿qué fue lo que hiciste con tu salvación? Entienda eso, todos tenemos talentos, todos tenemos dones, que tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. Entonces fíjense que interesante ver que cuando comparamos el cristianismo con otros sistemas religiosos, por ejemplo, comparémoslo con el budismo. El budismo, por ejemplo, usted va a compararlo en comparación a nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro fundador, nuestro salvador, a diferencia de Buda, resucitó de los muertos. Buda está ahí todavía en la tumba, todavía ahí están los huesos, están en la tumba, mi amado hermano. Entonces no hizo nada. O sea, Buda, el budismo enseña normas, enseña un buen vivir, el respeto, el amor y todo, pero no enseña esperanza. No tiene, o sea, espere que la persona muere ya, no hay salvación, ¿cierto? Entonces el budismo no hay esperanza, ¿cierto? Confucio, por ejemplo, ni tampoco Confucio resucitó. Ahí están los huesos allá en Tiananmen, ¿cierto? En Tiananmen, ¿sí? La tumba está ahí, pero Cristo, la tumba está vacía. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué quiere demostrar esto? Cristo, ¿qué quiere demostrar con esto? Porque ¿cuántos saben que todos vamos a morir algún día? Todos van a morir algún día, todos vamos a morir algún día. Esta carnita, eso se lo van a comer, quién sabe qué, o va a pasar al horno crematorio y se vuelve harina, ¿cierto? Se vuelve un polvillo ahí, y eso ya ¿para qué? ¿Cierto? Y alguien decía, oye pastor, es que yo no creo eso, que un cristiano tenga que dejarse cremar. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo le digo una cosa, usted así no lo cremen, su cuerpo se va a volver polvo. Lo que hace la cremación es que acelera el proceso, ¿cierto? Pero ¿usted cree que Dios no es posible para Dios resucitarlo a usted aún del polvo de la tierra? Lo resucita, y con las mismas facciones que usted tiene, solo que ahora la diferencia es que usted tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a ser esclavo de la enfermedad. De pronto usted está padeciendo una enfermedad como la diabetes, el cáncer hoy, está padeciendo algún problema con sus huesos. Pues yo le digo, la buena noticia es que Cristo resucitó para decirte a ti, vas a tener un cuerpo glorificado que no va a ser esclavo de la enfermedad. La enfermedad fue una introducción que hizo el diablo en el huerto del Edén. La enfermedad es un desorden del diseño original, entienda eso. Cuando Adán y Eva pecaron, se introdujo en el mundo no solamente la maldición para todas las generaciones y para todo, sino se introdujo la enfermedad, la muerte, la pobreza. Todo eso fue introducido allí el día de que Adán y Eva pecaron. Pero Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él rescató la vida y vida en abundancia para todos aquellos que lo reciban como Señor y como Salvador. Eso es. Entonces, ahora usted empezará a entender por qué era importante que el cristianismo tuviera la tumba vacía. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios en su sabiduría, escuche bien esto, transformó la cruz, ¿donde murió Cristo? En una cruz. Esa cruz antes simbolizaba un instrumento de muerte, un instrumento de maldición. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en realidad lo que hizo fue convertirlo en un instrumento de bendición. ¿Entiende eso? Es un instrumento de vida eterna. En su sabiduría Dios, mi amado hermano, transformó la cruz en un lugar donde los pecadores fueran sentenciados a muerte, a un lugar donde los pecadores fueran sentenciados a justicia eterna. O sea, somos justificados por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz y Él descendió a las partes bajas del Hades, significa que ahí Él pagó el precio que todo eso era para nosotros. Todo eso era para nosotros. Alguien me decía, pastor, pero yo no he hecho nada malo, pastor, pero ¿por qué? Pues es que hay un pecado que se transfiere de generación a generación desde Adán. ¿Sí me entiende? Entonces ese pecado, más los pecados que nosotros le añadimos, o si no, dígame si usted alguna vez no ha transgredido los 10 mandamientos. Alguien decía, no, pastor, yo soy muy buena gente. A ver, hagamos cuentas.
¿Usted alguna vez ha mentido? Ay, pero una mentirita piadosa, pastor. Pero ¿cómo se le llama al que dice mentiras? Mentiroso. ¿Usted alguna vez, digamos, hay otro mandamiento que dice, ¿usted ha jurado a Dios, el nombre de Dios en vano? Muchas veces, muchas veces. Le hemos dicho, no, por Chuchito, ¿cierto? Eso es un pecado, eso es pecado. ¿Alguna vez nosotros los hombres, bueno, y algunas mujeres, no hemos deseado la mujer del próximo? ¿O el hombre del próximo? ¿Alguna vez se nos han ido los ojos por ahí, cierto? ¿Y cómo se llama eso? Se llama adulterio, fornicación. Entonces, de alguna manera, mi amado hermano, si tú evalúas tu propia vida y alguien decía, si fuera capaz, si fuera posible que nos pasaran la vida en una pantalla gigante a todo el mundo, a todos nuestros amigos, familiares, a todos los que nos conocen, todo lo que nuestros pensamientos pasaron, nuestras imaginaciones, nuestros sueños, nuestras fantasías, ¿cuántos de nosotros quizás agacharíamos la cabeza con vergüenza? ¿Cuántos de nosotros? Entonces fíjense, amados hermanos, que aquí vamos a encontrar algo. ¿Por qué Cristo era necesario que resucitara? La tumba vacía, diga conmigo, la tumba vacía. ¿Qué es lo que muestra la tumba vacía? La tumba vacía muestra, mi amado hermano, que una tragedia terrible, como la muerte de Cristo, que fue una muerte injusta, porque Cristo no hizo nada malo. A él lo condenaron a través de mentiras. Personas se unieron, los religiosos de la época, porque le tuvieron envidia y crearon una celada y compraron gente ociosa para que dijeran mentiras acerca de Cristo para poderlo condenar. Cristo vino y hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios, la Biblia lo relata, mucha gente fue sanada, resucitada, déjeme decirle, mi amado hermano, limpiados de lepra, todo. Y Él vino a traer vida y vida en abundancia, pero aún así personas que recibieron milagros fueron desagradecidos y prefirieron elegir a Barrabás en lugar de elegir a Cristo. Pero aún así, mi amado hermano, Cristo decidió morir por cada uno de ellos y por nosotros también, aún a sabiendas que muchos de nosotros no lo habríamos de tener en cuenta, aún a sabiendas, mis amados hermanos, que muchos de nosotros íbamos a tener un corazón duro para recibirlo a Él. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviéramos que pasar por ahí. Él bajó al Hades, al lugar de los muertos, para que no tuviéramos que nosotros bajar al infierno. Esa es la buena noticia. Vea, hermano, todo lo que yo digo, muchos de ustedes estarán gozando de salud, van al gimnasio, tienen carrito, tienen su buena casa, la nevera está llena, está todo eso. Estas cosas son temporales, porque algún día vamos a enfrentarnos con la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido alguna vez una depresión tremenda en su corazón. Yo me imaginaba por un momento, por ejemplo, en estos países donde hay todas estas cosas terribles que pasan, de persecución, hay gente que no puede comer tranquilo, no se consigue comida en los supermercados. Dice, hay mucho, incluso pasajes de la Biblia donde muestra que la gente, había momentos de hambruna donde incluso los papás se comían a sus hijos. Y es un desespero tremendo, y yo me ponía a imaginarme qué se siente estar en eso, y se sentía como que el corazón le rasgaba a uno, como que la gente quería morirse, como que hay una depresión impresionante, algo así, y eso es como el infierno. Esa es toda la vida, toda la eternidad, sentir eso, la ausencia de Cristo, la ausencia de Dios. Dios sabía eso. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, una de las palabras que Cristo dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe cuál fue el mayor dolor para Cristo? No fue la cruz. El mayor dolor para Cristo fue la separación de su Padre. Y Él la experimentó para que nosotros no la experimentáramos. Entonces déjeme decirle, la tumba vacía, mi amado hermano, nos habla de que todo eso es parte del pasado para aquellos que entregan su corazón a Cristo. La tumba está hablando de un triunfo tremendo.
La tumba está testificando, mi amado hermano, la veracidad de que el evangelio es, perdóneme la redundancia, es verdad. La Biblia es verdad. Y aquí, mi amado hermano, usted puede comprobarlo. Todo lo que se ha venido cumpliendo a través de los tiempos, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Todo se ha cumplido. Los profetas hablaron acerca del advenimiento de Cristo en la primera vez. Los profetas hablaron acerca de dónde había de nacer. Nació precisamente donde dijeron ellos. Nació en Belén. Otros dijeron nacerá junto con los corderos. Ahí nació en un pesebre. También hablaron acerca de la forma en que iba a morir. Si no, lea los Salmos 22, 23 y 24, cómo habría de morir. La manera en que iba a morir también Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53, Joel capítulo 2, versículo 28 habló acerca del advenimiento del Espíritu Santo, lo cual se cumplió precisamente. O sea, usted va a ver la Biblia se ha ido cumpliendo al pie de la letra. El mismo Jesús dijo, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y cuando está hablando del amor de muchos, está hablando de cristianos que conocieron a Cristo, pero decidieron volverse en atrás. Y está hablando acerca del advenimiento de Cristo, porque Cristo va a venir en su gloria y va a arrebatar a la iglesia. ¿Sabe cuándo se van a dar cuenta las personas? Cuando ocurra eso. Y ahí sí van a decir, Señor, ¿por qué no creí? ¿Por qué fui tan duro de corazón? ¿Por qué no quise comprometerme contigo? Ahí va a ser, ya es tarde, hermano. Va a ser demasiado tarde, ya no hay remedio. Aunque yo diría que Dios es tan misericordioso que sí hay remedio, pero usted va a tener que convivir con el anticristo en esa época. Hoy usted tiene la oportunidad de entregar su corazón a Cristo y librarse de la idea de convivir con el anticristo durante la gran tribulación. El Señor está diciendo, si me recibes hoy, cuando mueras vas a ir directamente al cielo. Entonces la tumba vacía nos está dando testimonio de todo esto, mi amado hermano. Muestra la necesidad de Dios más apremiante de la humanidad, del pecado, ¿cierto? El hombre sin Cristo, su problema es que está muerto. Gente que usted ve afuera y dice, no, pues tan chévere, esa persona va a la playa, está en yate, va por allá, viaja por todo el mundo, pero si esa persona puede tener todo aquí en la tierra, pero si no tiene a Cristo no tiene nada, hermano. Porque, hermano, allá en el cementerio hay gente de estrato 7 y estrato 1 y se vuelven lo mismo, polvito. ¿O no? Se lo comen los mismos gusanos. Entonces, déjeme decirle, mi amado hermano, usted no está aquí por casualidad, usted está acá porque usted quiere vida eterna. Usted está preparándose para presentarse delante del Rey de Gloria. Y hay preguntas que los filósofos se han hecho durante siglos. Por ejemplo, una de las preguntas que hacían los filósofos: ¿quién soy el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Para qué estoy acá? Y sobre todo, ¿a dónde voy a ir después de la muerte? Y hay muchas, ahí salen las religiones, usted va a estar en tal lugar, o hay la aniquilación total, como dicen los adventistas o los testigos de Jehová. Pero Cristo en la Biblia dice, si tú recibes a Cristo, tú tendrás vida eterna. Juan 14 dice, me es necesario que me vaya, pero voy a ir y volveré por vosotros. Eso dice Juan 14, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermano, hoy celebramos la resurrección. Hay gente que la está celebrando en la playa. O sea, no entendieron todavía. Pero usted está acá en el lugar correcto. Y yo lo felicito a usted porque usted está sensible a las cosas del Señor. Por eso la tumba vacía responde a todas las preguntas de la humanidad. Por ejemplo, no estamos solos. Hay un creador de amor que llegó a ser un ser humano, que experimentó nuestras pruebas, que experimentó nuestras tribulaciones, que experimentó nuestros traumas, que experimentó tentaciones, pero que no pecó, que se hizo un sacrificio perfecto, que pagó el precio por nuestros pecados, que nos ofreció a sí mismo el regalo de Dios y la vida eterna, que murió y se levantó de los muertos y ahora nos ofrece la vida eterna de la inmortalidad, y esto es lo que es la resurrección. Amén. Cuando Cristo resucitó, Él está diciendo, yo soy el primero, o sea que todos ustedes van a resucitar. Si usted se muere, porque todos vamos a morir algún día. No sé a dónde lo van a enterrar, en el apogeo, en el cementerio de Bosa, no sé a dónde va a estar, tranquilo.
donde sea, así lo tienen allá en el Polo Norte a usted, desde allá el Señor va a rescatar su cuerpo y su cuerpo se encontrará con su espíritu que ya viene del cielo y tendrá un cuerpo glorificado. Eso es lo bueno. Hay esperanza. ¿Por qué cree usted que muchos cristianos dieron su vida por este mensaje? Cuando usted estudia la historia de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros 3 siglos, usted va a encontrar que la iglesia primitiva fue perseguida y la gente no negó este mensaje, no lo negó. Es más, mucha gente se ofrecía al emperador, decía: yo soy cristiano, sacrifíqueme, para mí es un honor que me sacrifique. Muchos se ofrecían voluntariamente para ser devorados por las fieras en el circo romano. Muchas personas se ofrecieron voluntariamente para ser destruidos por los gladiadores. Los romanos se inventaron nuevas formas de tortura para los cristianos, hermano. Usted vea como la cruz fue un perfeccionamiento de una tortura, porque la muerte en la cruz es la muerte más lenta que puede haber y la más dolorosa. Porque la persona se colgaba en la cruz del Calvario, en la cruz, ¿cierto? Y estaba en una posición incómoda. El cansancio, imagínese apoyado sobre uno de sus talones. Llega un momento en que el cuerpo como que empieza a desvanecerse, y si usted se desvanece, entonces empieza a tirarle acá. Pero si usted se quiere parar, entonces los clavos que están en el pie lo empiezan a taladrar también. Hice una deshidratación, el cuerpo se empieza a secar. Hay un libro que es de Telmo Salas que se llama La Cruz, y es impresionante cómo describe Telmo Salas, que es un médico ecuatoriano, describe cómo es el comportamiento del cuerpo humano en unas condiciones como las que murió Cristo. Increíble. Hay gente que se podía morirse 3 días. ¿Imagina usted? 3 días podía demorarse ahí muriendo. Entonces, por eso, mi amado hermano, usted puede darle gloria a Dios, porque Cristo ya pagó el precio por usted. Cristo ya pagó el precio. Entonces, sí murió Cristo físicamente. Él murió físicamente porque su cuerpo fue metido en una tumba, ¿cierto? Las tumbas del tiempo de Jesús son diferentes a las tumbas de hoy, ¿sí? Las tumbas se eran en unas peñas, ¿cierto? Entonces se cavaba una peña y ahí se hacían como una especie de lugares ahí para donde estaba el papá, el abuelo, el tío, la mamá, y hacían varios, y se tapaba con una roca gigante, así era. La tumba que Jesús usó es una tumba nueva. Es impresionante, porque estamos diciendo, bueno, Cristo, cierto, ahí está la tumba. Sí, la tumba está ahí, pero está vacía, no hay más. Y entonces qué interesante ver, mi amado hermano, lo que estaba diciendo aquí Pedro. Por ejemplo, volvamos al texto de Pedro. Aquí está diciendo que Pedro, que cuando Cristo murió, Él bajó a las profundidades de la tierra. Entonces, fíjense algo interesante, que cuando Cristo muere, que eso sucedió más o menos, el transcurso de la muerte de Cristo sucedió a partir de las 9 de la mañana. Cuando Cristo lo crucifican, más o menos, los que saben de esto, los arqueólogos han determinado que fue más o menos a las 9 de la mañana. De las 9 a las 12 del día estaba ahí crucificado. Estuvo recibiendo todos los insultos, los esputos, o sea, lo escupían. Le pusieron todos los castigos que usted se imagina. Después de las 12 y hasta las 3 de la tarde Jesús empieza a agonizar. La Biblia menciona que a partir de las 12 del día el cielo se oscureció como si hubiera habido un eclipse, y a las 3 de la tarde, cuando Jesús murió, inmediatamente Él muere, y la última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Pues resulta que el velo del templo no es como el velo que ponemos en las cortinas de las ventanas nosotros, que es un velito ahí, un velo. No, era una cortina igual de gruesa a este púlpito, así de gruesa. O sea, es así de gruesa. Imagínense que se rasgue un velo, una cortina de este grosor. Se rasgó de arriba abajo el día que murió. Y usted recordará que cuando a Cristo lo crucificaron, también pusieron al lado de Él a 2 personas. ¿Se acuerda? ¿Quién eran esas personas? Eran delincuentes, ¿cierto?
eran delincuentes. Uno de ellos empezó a increpar a Cristo y empezó a repetir lo que los religiosos de la época querían que repitieran: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, o médico, cúrate a ti mismo. Y el otro empezó a decirle: no digas eso, él no hizo nada, él no tiene por qué estar ahí, nosotros sí merecíamos estar aquí, porque nuestros hechos nos trajeron acá, pero él no hizo nada. Y entonces voltea al maestro y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde Cristo? Cristo le responde: de cierto, hoy mismo estarás ¿dónde? En el paraíso. Bueno, y ahí es donde viene la historia, porque si usted va a acompañar a Lucas capítulo 16, vamos a encontrar a dónde fue que estuvo Cristo en esos 3 días. Lucas 16, vean ustedes allá, ahí mismo el Señor menciona esta historia y describe el lugar donde las personas morían antes de Cristo, antes de que Él muriera en la cruz. Aquí está escrito el lugar. Pero usted mira ya el versículo 19, Lucas 16, 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían ¿qué? Las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fíjense, murieron, así como vamos a morir algún día nosotros. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Observe esto: los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Pues los ángeles vienen y lo llevan. Entonces dice, lo llevaron al seno de Abraham, pero también ese mismo día murió el rico y fue sepultado. ¿Ven? Qué interesante que los términos son diferentes. El uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el otro fue sepultado. Son términos que nos indican que el uno fue a un lugar y el otro fue a otro lugar. Vamos a mirar. Y 23. Y en el Hades, ¿qué pasó en el Hades? Vea, el lugar de los muertos. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, estamos viendo que en ese lugar, Hades, la gente se puede ver unas a otras y se reconocen. Note que aquí ya están muertos, ¿cierto? Y aquí no están sus cuerpos, aquí están hablando de sus espíritus. De pronto el rico estaba sepultado en una tumba lujosa y Lázaro por ahí de pronto en una fosa común, ¿sí o no? Pero aquí se reconocen sus espíritus, porque él dice que el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Versículo 24, entonces él dando voces, significa gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí hay otra cosa interesante: el Hades es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento, no es el infierno. Escuche, aquí no está hablando del infierno. El infierno no se ha inaugurado todavía. El infierno será inaugurado en Apocalipsis capítulo 20. ¿Ok? El infierno es mucho peor que el Hades, mucho peor. Pero aquí vemos que el hombre está siendo atormentado por una llama, ¿cierto? Y dice allí el versículo 25, pero Abraham le dijo, o sea que se pueden comunicar unos a otros, dice, le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima. Note que la palabra cima viene con S, muy diferente a cima con C. Cima con C significa como una montaña, ¿cierto? Pero cima con S significa un abismo. ¿Ok? Cima con S, hay un abismo entre nosotros, ¿cierto? Hay un abismo, dicho de otra manera, hay un abismo entre nosotros y entre ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. O sea, hay un abismo que los separa. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, ¿cuántos hermanos? 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Note que es lugar de tormento.
Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, o sea, lo está diciendo, tienen la Biblia, la palabra, tienen la palabra. Y entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos arrepentido. O sea, está diciendo, la Biblia no es suficiente. Así dice mucha gente, no quiere ver la palabra. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces vean ustedes que ese es el lugar donde Cristo fue. Ese fue el lugar donde Cristo fue y estuvo allá en ese lugar 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque la gente que moría en el Antiguo Testamento antes de Cristo, todos van al Hades, todos iban al Hades, pero solo que el Hades está dividido en 2 lugares, el seno de Abraham, ¿cierto? Y el lugar de tormento, que estaba totalmente dividida o separada por un abismo o una cima. Se podían ver los unos a los otros, se podían reconocer físicamente, el tipo de voz también, y hay tormento, ¿me entiende eso? Cuando Cristo muere, su espíritu, su cuerpo quedó en la tumba, pero su espíritu descendió al Hades. David lo dice que no permitirás que mi cuerpo vea corrupción, ahí lo dice el Salmo 22:16. David escribió 1000 años antes esto, 1000 años antes de que ocurriera esto. Él estaba inspirado por el Espíritu Santo y cuando él profetiza diciendo, no permitirás que mi cuerpo vea corrupción ni mi espíritu quede en el Hades, en el Seol. Pues mi amado hermano, aquí lo que está diciendo mi amado hermano es que Cristo bajó representándonos a todos nosotros a ese lugar. Él bajó, ¿cierto? Y se presentó allá y como todo el mundo lo podía ver, pues él se presentó a los espíritus encarcelados, como dice Efesios. Pero ¿qué es lo que dice? Pedro empieza a testificar que cuando él bajó allá, pues no hubo nada de qué condenarlo. Él llevó el pecado, él no tenía pecado, pero se hizo pecado, llevó el pecado de todos, o sea, fue un sustituto. Al no cometer pecado por ninguno y al haber sido ofrecido voluntariamente, pues el pecado de todos quedó saldado ese momento, Entonces, si usted observa, vuelve otra vez al texto de Hechos capítulo 2, va a darse cuenta que la Biblia menciona que la muerte no lo pudo retener. O sea, el poder de Dios que operó allá fue increíblemente tremendo. Vea lo que dice allá. Dice el versículo 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que su conjuramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en ese lugar, en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, hay testigos. Aquí Pedro está diciendo, nosotros lo vimos. ¿Usted cree que si fuera mentira Pedro se hubiera arriesgado a hablar eso? No. Por eso es que el cristianismo existe, mi amado hermano. Y el mismo Dios que hizo milagros allí está haciendo milagros hoy en día. Hoy está haciendo milagros. Entonces, realmente lo que vamos a ver es que cuando Cristo resucita, su cuerpo vuelve a tener un cuerpo glorificado porque él tuvo un cuerpo como este. Sintió hambre. ¿Se acuerda que sintió hambre? Mateo capítulo 4 dice que después de ayunar 40 días, ¿qué le dio? Hambre. Le dio sueño, si no lea Marcos capítulo 4, si no se durmió en el barco cuando se azotó la tormenta, ¿o no? ¿Qué más sintió Jesús? O sea, vemos que tuvo un cuerpo limitado, pero después de que Cristo resucita, usted puede leer capítulo 21 de Juan, él tiene un cuerpo que traspasa paredes. Estaban reunidos los discípulos y la puerta estaba con llave y con tranca y de pronto aparece Cristo en la mitad. Y lo más interesante es que Cristo comió pescado. O sea, ese cuerpo también come. Aunque no necesita el alimento porque ya es un cuerpo glorificado. Interesante, para tener toda una eternidad delante del Padre se necesita tener un cuerpo nuevo. Con este cuerpo que tenemos no nos podemos presentar delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es como una llamarada acá y usted un fosforito. Usted lo pone ahí cerquita de la llamarada, ¿qué pasa? Pues se prende y se funde. ¿Sí o no?
para podernos presentar delante de la gloria de Dios, necesitamos tener un cuerpo que tenga la capacidad de presentarse delante de la gloria de Dios y lo podamos ver con nuestros ojos físicos. Así tal cual no nos podemos presentar. Por eso es que este cuerpo tiene que ser cambiado. Usted dirá, no, pero tan bonito que soy. Yo que estaba concursando para un reinado de belleza preciso. No, este cuerpo es feo comparado con el cuerpo que usted va a recibir. Ese cuerpo otro no va a recibir arrugas, ¿cierto? No va a ser un acordeón. Para las mujeres que les gusta presumir, no tiene que volver a comprar Avon. ¿Sí o no? ¿Ni qué otro? Ni votos, ni nada, porque usted va a tener un cuerpo perfecto, va a tener un cuerpo perfecto. Si usted está siendo azotado por una dolencia, tranquilo, esto es temporal, porque Dios le va a dar un cuerpo perfecto. Por eso Cristo resucitó. Eso es esperanza. Ahora, cuando participamos de la cena del Señor, lo que estamos testificando es que el cuerpo, o sea, el pan, representa tres cosas por lo menos. Número uno, representa que Cristo entregó su cuerpo por nosotros. Él recibió el castigo, el azote, toda la ira de Dios la recibió Él, para que tú no recibas la ira de Dios. Segundo, el pan, el cuerpo representa a la iglesia, porque la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, que está compuesto por muchos miembros, ¿o no? Entonces hacemos parte del cuerpo y por eso habla de que tenemos que congregarnos. Pero en tercer lugar, el pan representa que usted va a recibir ese cuerpo glorificado. Tranquilo, ya ese día, esto para la basura, papito, ¿sí o no? Vamos a tener una vista 20-20 como la de un águila, ¿o no? Todos los achaques que usted tiene hoy ya no los va a tener. No los va a tener. Hermano, chévere, ¿no? De pronto usted ya le han hecho 3-4 operaciones, tiene malla por acá, tiene una osteosíntesis acá con 6 tornillos, tiene una pata de palo, tiene un ojo de vidrio, ¿cierto? Y usted todo preocupado, no, es que yo tengo una pata de palo, ¿cierto? Tengo una pata de palo. Tranquilo, que Dios lo va a hacer nuevamente, porque usted creyó en Él. Eso es interesante. Ahora, alguien me preguntaba, pastor, ¿y entonces los inconversos no resucitan? Sí, ellos van también a tener vida eterna. Pero no van a tener cuerpo glorificado, van a tener un cuerpo eterno. Y ese cuerpo es para estar sufriendo toda la eternidad. Eso lo dice el Apocalipsis 20. O sea, Apocalipsis 20 enseña que después del milenio, terminalizados los 1000 años del reinado de Cristo con su iglesia, y entonces se va a atar al diablo, se va a juzgar al diablo, se va a juzgar al falso profeta, y se van a lanzar al lago de fuego, que ese sí es el infierno. La palabra infierno, y en ese caso, utiliza un término griego que se llama inferno, ¿cierto? O Gehenna. Y Gehenna hace relación a un basurero que había en las afueras de Jerusalén, donde todas las 24 horas ardía la basura. Y entonces Jesús ilustró, así es el infierno, las 24 horas está ardiendo. Y para la gente que va a ir allá no se va a encontrar paz. Entonces la gente que no tiene a Cristo en el corazón va a tener un cuerpo eterno, pero para vivir toda una eternidad en sufrimiento. Los que están en Cristo van a tener un cuerpo glorificado semejante a Cristo, pero para estar en la gloria de Dios. Yo no sé usted cuál quiere elegir. Hoy es el día que usted elija dónde quiere pasar su eternidad. El Señor le está diciendo, yo ya pagué. ¿Quieres recibir este regalo o quieres sufrir? Porque como eres tan orgulloso y te crees autosuficiente y autopotente y no sé qué, pues entonces el Señor te da esa opción. Y entonces el Señor lo está diciendo hoy, quiero que tú estés conmigo en la eternidad. ¿Por qué quiere que predicamos?